¿Alguna vez sentiste que por más que estudias y aplicas estrategias, el trading siempre va en tu contra? Yo también pasé por eso. Perdí mucho dinero intentando ganarle al mercado, hasta que descubrí el trading automático con inteligencia artificial. En este vídeo voy a contarte exactamente cómo funciona, qué cambios hice y cómo tú también puedes empezar sin necesidad de saber programar. Así que ¡empecemos! Advertencia de riesgo. El trading conlleva riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro. Lo primero que quiero dejar claro es que no eres tú. El problema muchas veces está en el exceso de emociones, en la falta de tiempo para analizar el mercado y en la dificultad de seguir un plan de forma consistente. Ahí es donde entra la inteligencia artificial. La IA permite automatizar tu estrategia de trading. Puedes programar bots que operen por ti, siguiendo criterios lógicos y sin emociones. Y lo mejor es que gracias a herramientas como ChatGPT no necesitas saber programar. Literalmente puedes darle instrucciones en lenguaje natural y crear un bot funcional. Imagínate tener un asistente 24/7 que analiza el mercado, entra y sale de operaciones según tu estrategia definida y que no se deja llevar por el miedo o por la codicia. Ahora te voy a mostrar en pantalla compartida cómo lo hago paso a paso para que veas que realmente es posible. Vamos al ordenador. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es entrar a una inteligencia artificial. Yo generalmente utilizo ChatGPT, también Codex, que es de ChatGPT pero está más enfocada a programación. Es una IA que acaba de salir. Y le lanzo un prompt. Te voy a mostrar un ejemplo de prompt, que es el que desarrollé ayer para el aula virtual con los alumnos que están en código.trading. Y aparte de todos los contenidos que hay en la formación, que si quieres saber cuáles son, te lo dejo aquí en pantalla, en la descripción y en el comentario fijado, también siempre doy recursos extras. En este caso les regalé un super prompt de 2 páginas, donde muestro un ejemplo de una estrategia que tiene inteligencia artificial integrada. Parece muy complicado, pero al final es la API de ChatGPT que conecta con MetaTrader 5, eso solo está disponible en MetaTrader 5, no en el 4. Y entonces el prompt es el siguiente: eres un desarrollador experto en MQL5, quiero que me ayudes a programar un bot de trading para MetaTrader 5 con las siguientes características. Estrategia, aquí se explica la estrategia, eso se puede modificar por la estrategia que el alumno o el que seguís el canal queréis. El bot identifica la tendencia principal mediante un cruce de medias móviles, EMA rápida 20, EMA lenta de 50, después esto se puede editar. La entrada al mercado se decide con un indicador adicional RSI, sobre compra o sobre venta, el indicador de los niveles también deben ser editables y finalmente, antes de ejecutar una operación válida, aquí viene la IA integrada, el bot debe hacer una consulta a la API de ChatGPT preguntando si en ese momento hay noticias económicas de alto impacto que pueden afectar al par euro-dólar. Ejemplo del prompt que debería enviar a la API. ¿Hay alguna noticia económica de alto impacto hoy, fecha y hora actual, que pueda afectar negativamente a una operación en euro-dólar? Si la respuesta incluye palabras clave como sí, riesgo, volatilidad o menciona eventos críticos, el bot debe cancelar la entrada. El filtro debe poderse activar o desactivar desde una propiedad editable, useNewFilter TrueFalse, para poder usar el bot en backtesting sin IA, si se desea, para poder optimizar y backtestear. Si no, no podremos optimizar y backtestear en MetaTrader, porque como lo de la pregunta a la IA no se puede testear como ha ido en el pasado de forma fácil, pues... Entonces, requisitos técnicos adicionales. Todos los parámetros deben ser configurables desde las propiedades del experto, periodo de medias, niveles de RSI, lotaje, uso de filtro de IA, etc. Incluir un Magic Number configurable. El bot debe ser totalmente compatible con backtesting en MT5. El código debe estar bien estructurado, comentado y separado por funciones. El web request debe estar listo para conectar con la API. Bueno, esto que te parece tan espeso es todo lo que diremos a ChatGPT. Y el modelo a utilizar. Gestión de riesgo, usamos el ATR como multiplicador para la distancia de stop y TP, que ambos sean editables. El objetivo de este prompt, o sea, de este bot, es automatizar la decisión de operar
pero respetando condiciones de análisis técnico y evitar entradas arriesgadas si la IA detecta eventos importantes. Genera el código completo y funcional del bot siguiendo estas instrucciones. Además, en las propiedades del experto incluye un campo editable donde el usuario puede incluir su propia API key de OpenAI. Esta clave debe ser usada en la cabecera de WebRequest para utilizar la conexión a la API de ChatGPT, permitiendo así personalizar y proteger el acceso desde cada instalación del bot. Quiero que generes un archivo MQ5 descargable. Entonces, todo esto yo lo copié, ¿no? Seleccioné todo el texto. Si quieres este super prompt, pues es tan simple como acceder a código.trading y formarte en alguna de nuestras formaciones, como Trading con ChatGPT ANIA. Entonces lo podríamos pegar aquí en ChatGPT, en ese caso yo lo pegué aquí en Codex. Pero como ya es un trabajo que hice, si os fijáis aquí, crea bot de trading con integración de API ChatGPT. Pulso aquí, y aquí yo le lancé, si me voy para arriba, en este de aquí está todo ese prompt que acabas de ver, todo completo, y me dio este código de aquí. Puse el código en MetaTrader y el bot se llama iNewTrader EA MQ5, que es este de aquí, iNewTrader EA MQ5. Si quisiera ponerlo en un gráfico en la cuenta demo, simplemente arrastro y aquí debería poner la clave de la API. Si queréis saber rápidamente cómo conectar, yo me voy a API, que es plataformaopenai.com, settings, organization, tal. Tienes que tener algo de saldo porque el tema de la API consume algo, pero ya os digo, yo llevo 3 meses y he consumido 50 céntimos de dólar, le puse 10 euros. Y en API Keys, pues creo nueva secret key. Nombre, bot IA. Y default project, crear security key. Y esta security key la copio y es la que tengo que poner aquí. Entonces, con todos los parámetros y aceptar. Importante, el trading algorítmico activado. También que vayáis a herramientas, opciones y esté activada tanto permitir la importación de LL como WebRequest y que haya este link aquí. O sea, si no lo tenéis, si os sale esto así, que sería lo habitual, marcáis esta pepita, esta otra y aquí pegáis esto de aquí. Ponéis aceptar y ya sale el iNewTrader IA con el birrete aquí. Lógicamente ahora deberíamos esperar, porque en el diario van a ir saliendo cuando haya una entrada lo que pregunta MetaTrader a la IA y la respuesta que hay, porque este bot es con IA integrada. Pero como esto es una cosa mucho más avanzada, y simplemente es porque el ejemplo que hicimos esta semana con los alumnos fue de IA integrada. Pero al final la única diferencia es este detalle de que esto conecta con la IA de OpenAI. Como yo le he dicho que se pueda editar y usar filtro de noticias IA se pueda poner en false, cuando se pone false ya estas dos opciones, que es la API key y el modelo, no entran. ¿Qué sucede? Que lo que va a hacer es tomar todas las entradas sin filtro adicional. Después esto nos sirve para backtestear, optimizar, buscar los mejores resultados y lógicamente después acabará viendo un 20%, un porcentaje de operaciones que se van a descartar. Vamos a lanzar pues esta prueba de estrategia. Está trabajando en ello. Y aquí ya tenemos, si os fijáis, pues ha tomado operaciones y bueno, ha perdido un poco. ¿Por qué? Es normal, no hemos optimizado aún. Ahora podríamos lanzar una optimización. Voy a genética, que es la más rápida. Solo precios de apertura, rápida. ¿Y qué optimizamos? Pues la EMA rápida y lenta serían interesantes optimizar. Hago una rápida de 5 en 5 hasta llegar a ver, es la rápida de 5 en 5 hasta llegar a 20 y una lenta. Bueno, voy a hacer que se crucen hasta 50 y aquí que empiecen 20, saltos de 5 en 5 hasta llegar a 200. Periodos de RSI sobre compra sobre venta, pues también, bueno, más que editar lo voy a dejar tal cual de momento.
y simplemente edito también el multiplicador, 1, saltos de 1 en 1, hasta llegar a 15, y aquí también 1, saltos de 1 en 1, hasta llegar a 20. Con eso que estamos aquí para editar, ya podemos lanzar la prueba, y aquí se empieza a generar la nube de puntos. Si sale en rojo son pérdidas, si sale verde son ganancias, y el verde más intenso pues son ganancias superiores, ¿no? Va según el color, el naranja es zona de break-even. Bueno, aquí tenemos, pues por ejemplo, esta primera, que es la que más gana, con un drawdown no muy grande. Y bueno, si le damos doble clic ya tenemos el backtest hecho aquí en gráfico, y mirad, ahora tendríamos este resultado. Estamos haciendo un año de backtesting y este sería el resultado. Nos quedarían muchas más cosas por optimizar, y como el RSI, que se podría también. Lógicamente no optimizamos todo porque si no estaremos cayendo en una sobreoptimización. Pero bien, aquí has visto un ejemplo de cómo la IA pues ha cambiado totalmente desde de cómo yo operaba y todos los dolores de cabeza del trading manual, muchas cuentas pues que no iban como uno piensa, que los backtests después no se reflejan en la realidad, y realmente este método me ha cambiado totalmente, y te recomiendo pues que si eres trader incluyas la inteligencia artificial y el trading automático en tu operativa. Y todo este proceso que acabas de ver lo enseño paso a paso con todo lujo de detalles en el curso Trading con ChatGPT ANIA. Además, en esa formación te regalo los prompts y los bots que voy desarrollando tanto para las aulas virtuales como para el canal de YouTube, como contenido extra para el curso. Y no necesitas conocimientos técnicos previos, ni de trading, ni de programación. Está pensado tanto para alguien principiante como para alguien avanzado. Así que si quieres entrar al curso Trading con ChatGPT ANIA, tienes el link en la descripción, también te lo dejo en el comentario fijado y por la pantalla lo tendrás. Porque este nuevo curso está diseñado para revolucionar tu manera de operar en los mercados, proporcionándote estrategias de trading automático programadas por la inteligencia artificial de ChatGPT. Y lo mejor de todo, no necesitas tener conocimiento previo de trading, inteligencia artificial ni programación. Así que no esperes más, súmate a la revolución del trading con IA y transforma tu manera de hacer trading. Tienes, como ya te he dicho, el enlace en la descripción. No te pierdas esta oportunidad. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides también de darme un me gusta, suscribirte al canal y visitar la Academia de Trading con todas las formaciones, código.trading. Advertencia de riesgo: el trading conlleva riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros.